Una marisma se considera un ecosistema auténtico, debido a la gran diversidad de organismos que lo habitan, desde microalgas hasta una abundante cantidad de flora y fauna. Las plantas herbáceas que crecen en este ecosistema reciben el nombre de halófitas. Una marisma se caracteriza por la falta de relieve, además de por grandes cambios estacionales que se producen en un año. Presenta suelos muy fértiles e idóneos para el cultivo, debido a que son zonas intermareales, donde se depositan sedimentos, sobre todo limo, arcilla y arena. Además, supone la confluencia de agua dulce y agua salada en áreas poco profundas. El agua de las marismas es salobre, como consecuencia de su salinidad intermedia entre la del mar y la de las aguas continentales procedentes de los ríos. Esto influirá en la vegetación presente de este ecosistema. El clima de una marisma no está determinado ni es fijo. Ahora explicaremos las características generales de las halófitas. Las plantas no adaptadas a altas concentraciones de salinidad no pueden sobrevivir en marismas, puesto que la diferencia de potencial osmótico entre el medio salado de la marisma y el medio intracelular de las células vegetales provocaría la desecación de las células que la forman y finalmente la muerte. La excepción son las hadófitas, que crecen en terrenos salinos, costeros, continentales o litorales. Se desconoce con exactitud si su tolerancia a la sal deriva de características morfológicas, fisiológicas o climatológicas que se dan durante su ciclo de vida. Las plantas halófitas poseen una cantidad de sal normal en su interior, ya que son capaces de eliminar el exceso a través de diversas estructuras, que suelen ser glándulas de sal o tricomas secretores de salinidad. Otros mecanismos para eliminar el exceso de sal es concentrarlo en sus hojas. Estas caen o mueren. En ocasiones, las concentraciones de sal en las vacuolas superan la del entorno donde se encuentran. Las plantas halófitas que viven en marismas muy saladas presentan neumatóforos, raíces con geotropismo negativo que crecen fuera de la superficie del agua. Aquellas plantas halófitas que eliminan sales por glándulas o por pelos vesiculares parecen cubiertas de un polvo gris, que no es más que la sal secretada por estas glándulas, normalmente en las hojas. Por la noche parecen verdosas y cubiertas de rocío, porque la sal secretada a la superficie de la planta incorpora vapor de agua atmosférico. Ciertas plantas de los géneros Armeria, Limonium y Espartina tienen esta adaptación. Otra adaptación al medio salino es la acumulación de agua, evitando así concentraciones de sal demasiado altas dentro de la célula. Esta adaptación la tienen ciertas plantas suculentas de los géneros Salicornia y Alimione, entre otros. La mayoría de plantas halófitas tienen además adaptaciones a la sequía para sobrevivir a los cambios del ambiente propios de las marismas. Las halófitas son plantas poco comunes, representan el 2% de todas las especies. Se diferencian dos tipos de halófitas, estrictas, que solo pueden desarrollarse en espacios salados, y facultativas, presentan resistencia a grandes aglutinaciones de sal. Estas últimas tienen la capacidad de copar diversas zonas bajas o de poca salinidad. La más habitual es la grama de los salares, llamada espartina. El agua de mar tiene una concentración de sal igual a 36 gramos por litro. Las legumbres y el arroz toleran de 1 a 3 gramos por litro, mientras que las plantas halófitas pueden llegar a soportar hasta 70 gramos por litro, como es el caso de Salicornia bigalobi. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las halófitas, que está compuesta por varios grupos. El primero son las halófitas obligatorias, necesitan la sal para vivir y sin ellas no pueden desarrollarse. Son plantas de género Silicornia, Saudia, Limonio y Astrocemum, siendo la primera especie que vamos a tratar Astracemum macrostifum. Se trata de un arbusto de entre 1 y 1,5 metros de altura, que se distribuye por toda España, en la zona salobres costeras, como por ejemplo son saladares, salinas, estuarios, siempre y cuando no estén sometidas a la acción de las mareas. Luego tenemos a Saudia vera, que es un arbusto nativo del Mediterráneo y se distribuye tanto por Francia, Italia y España. Vive solo en la zona de marisma y zonas salobres. Suele estar en los acantilados, donde las gaviotas lo utilizan como material primordial para construir sus nidos. Luego tenemos a Silicornia ramosissimum. Es una hierba de salina y salobres temporalmente encharcados del litoral y lagunas salobres. También podemos encontrarla en las marismas. Su distribución es por todo el oeste de Europa y noroeste de África. Podemos encontrarla por todas las Islas Baleares y la península ibérica. Luego tenemos a Limoniastrum monopétalo. Es un arbusto procedente del suroeste de Europa y norte de África. Está por todo el suroeste de la península ibérica y puntos aislados del litoral mediterráneo.
Es muy cultivada ornamentalmente y localmente está prácticamente ya naturalizada. Podemos encontrarla en costas, marismas y saladares, etc. Ahora pasamos al siguiente grupo, las halofitas preferencial. Estas plantas como tal no necesitan la sal para vivir, pero si la tienen, viven mejor y crecen mucho más. Aquí destaca el género Cirpus, donde tenemos a Cirpus maritimus, hierbas de las orillas de los ríos, humedales y frecuentemente en aguas salinas o subsalinas. Está distribuida por América, África, Hawái, la India, etc. Posiblemente también esté en Malasia, pero no se han encontrado ejemplares como tal. En la península ibérica podemos encontrarla por todo el norte y sur, y también en las Islas Baleares. Luego tenemos las halofitas de subsistencia, que soportan bien la sal, pero no les es esencial para vivir. Aquí tenemos a Phragmanthus australiana. Es una gramínea de distribución por todo el mundo. Aquí en la península tenemos varias subespecies de ella, que van desde 1 a 4 metros de altura. Suele aparecer en lugares húmedos pero poco salinos. A las plantas que no son halofitas obligatorias se les suele llamar también subhalofitas. Ahora pasamos a los ecosistemas. Las halofitas suman importancia al valor de las marismas. Este tipo de plantas son bastante únicas respecto a las adaptaciones que han logrado y muy pocas se le asemejan. La vegetación constituye un elemento estabilizador del sistema, siendo uno de los orígenes más significativos de la alta productividad de ellos. Además, este tipo de plantas también sirven como refugio y alimento para muchos animales, como por ejemplo son las aves acuáticas. Sin este tipo de plantas no habría otra vegetación en este entorno, por lo que las lluvias y las mareas arrasarían con la tierra corriente abajo y sería muy difícil la vida allí, es decir, prácticamente no habría vida en las marismas. Por esta razón, consideramos que ellas deben de ser cuidadas y protegidas para preservar la biodiversidad de las marismas. La mayoría de estas especies pertenecen a unos pocos géneros cosmopolitas, como por ejemplo los géneros Salicornia, Spartina, Juncus, Plantago y Limonium, que están ampliamente distribuidos en los dos hemisferios. Las familias más representativas son las Chenopodiaceae, con Salicornia, Suaeda y Sarcocornia, la familia Asterácea con los géneros Inula y Aster, la familia Poácea con los géneros Spartina, Puccinelia, Elymus y Phragmites, la familia Plumbaginácea con Limonium y Armenia, la familia Juncácea con Junco y la familia Zosterácea con el género Zostera.